noticias y a una entrevista a esta hora. El pago del bono proporcional es un tema que ha tenido enfrentados a docentes y municipios. Estos últimos aseguran que lo adeudado ya fue cancelado, por lo que no descartan demandar al fisco por responsabilizarlos de mantener impaga esta deuda con los educadores. Vamos a hablar sobre este tema. Estamos para eso junto a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores. Muchísimas gracias, Mario, por estar con nosotros y bienvenido. Buen día, Carla. A ver, aquí ha habido dos miradas contrapuestas. Hay este bono proporcional que debía ser pagado, según la justicia, por los municipios, pero los municipios, en voz del alcalde del PIN, que ha sido el que más ha hablado esto y ha tomado la vocería, dicen que este bono ya fue pagado. Y los docentes dicen que no, que ese bono todavía no ha sido pagado y por lo tanto demandan que se haga justicia y se pague lo que corresponde. ¿Por qué los alcaldes niegan que tengan que pagar este bono? Bueno, ellos tienen su argumento que se basa fundamentalmente en el déficit que tienen muchos municipios. Ellos argumentan que cómo van a deber una plata si ellos tienen déficit, cómo se va a haber usado en otros fondos, en otros usos esos recursos. Pero ocurre que la ley establece, la ley 19.933, que es la que estamos litigando en este caso, establece que hay un monto específico que reciben los municipios y cuyo único posible destino es pago de salarios y remuneraciones. Esto tiene una antigua data. Mira, los salarios docentes son un enredo que te lo encargo, digamos, cómo es de difícil dilucidar, cómo es una liquidación de sueldo, pero en concreto, en los años 90 este bono salió para compensar la diferencia entre el ingreso mínimo docente que se pactó en entonces y quienes no alcanzaban ese ingreso. Entonces, mediante esta plata que recibían los municipios, compensaban por planilla suplementaria este pago. Se hacía una mejora en el Exacto. fondo, en el Con el tiempo, los sueldos fueron equiparándose y la ley decía que esa plata, en caso de no ocuparse, debía distribuirse a fin de año y mensualmente. Hay dos formas de cálculo, pero en definitiva esa plata debía distribuirse como un bono especial. Ya. El bono SAE o bono proporcional. Ese es el origen. Claro, con el tiempo los sueldos docentes fueron mejorando y superaron el ingreso mínimo que establecía la ley, y por lo tanto estas platas quedaron, los municipios lo seguían recibiendo, y lo que dice la ley es muy claro respecto a que debía usarse únicamente para salario mediante este mecanismo de distribución. Los alcaldes lo fueron ocupando en otras cosas, los municipios, y por lo tanto ellos alegan que se gastó, pero no se gastó en lo que debe hacerse según la ley. Y eso es lo que nosotros hemos demandado. Lo que dicen los alcaldes es que en el fondo ellos lo usaron en mejorar los sueldos, pero que eso no quedó de alguna manera consignado o por escrito, pero que hubo esa mejora en las remuneraciones. Bueno, ocurre que eso justamente es lo que se ha litigado en estos juicios, y los jueces han ido sistemáticamente fallando en favor nuestro. Entonces la pregunta que nosotros hacemos y que yo hice el lunes que estuvimos en la Comisión de Educación, ¿existe o no existe Estado de Derecho en Chile? Porque si esto ha llegado a fallarse incluso por Corte Suprema, porque estos casos fueron llegando a la Corte Suprema, y en abril del 2015 la Corte Suprema hace su primer fallo señalando que efectivamente este pago corresponde, y corresponde también a los docentes municipales, porque después se empezó a alegar que solo correspondía para los particulares subvencionados, y hay un fallo de la Corte Suprema. Y los alcaldes hoy día, y en eso el alcalde del PIN ha sido derechamente, en mi opinión, en una postura de desacato, porque si esto ya está fallado, son juicios ejecutoriados. Toda esta discusión, para eso son los tribunales. Tenemos una discusión, ellos tienen una interpretación, nosotros tenemos otra. ¿Qué hicimos los profesores? Hicimos el camino que nos establece el Estado de Derecho. Fuimos a juicio, demandamos, hicimos todos los procedimientos que la ley establece, y los tribunales han fallado en favor nuestro. Hoy día los alcaldes pretenden desconocer si lo grave es eso, que no están acatando fallos judiciales. Ahora, para nosotros no tenemos por qué entender tanto esto en el fondo, quienes no están tan al día. Estamos hablando de cuánto dinero, de qué fecha de pago, estos recursos, cuándo debieron llegar en la liquidación, me imagino, de cada profesor en esta categoría de bono especial. Porque ahí hay un monto conjunto, ¿no? El grueso de dinero, pero también me imagino que para cada uno de los docentes hay casos particulares de cuánto se les debe, Sí, ¿no? Tiene una fórmula bien enredada de cálculo, pero en definitiva es proporcional a las horas que tiene contratado cada docente y al número de docentes de una comuna. Los municipios reciben dos montos, reciben por esta ley y por otra, la 19.410, y esas plata ellos tienen que distribuirle entre los docentes. Eso dice la ley y eso es lo que han fallado los tribunales. En rigor, esta deuda viene de los años 90 en adelante. Ya. Lo que ocurre es que hay prescripciones. Originalmente también se alegaba por parte de los alcaldes que esto en el peor de los casos prescribía a los 2 años. Pero los tribunales, la Corte Suprema nuevamente, ha fallado que las prescripciones de 5 años, porque para estos efectos rige no el Código Laboral, sino el derecho común, digamos, el Código Civil común. Y por lo tanto las prescripciones para 5 años para atrás. Por lo tanto, lo que se está demandando en los juicios que están siguiendo mis colegas en distintas comunas es el cobro de este beneficio a 5 años para atrás. Y claro, sumado
te daría un promedio de más o menos unos 2 millones por docente, más o menos. Esto es muy, muy diverso porque depende, como te digo, de varios factores, la cantidad de horas, cómo son los sueldos en esa comuna, porque efectivamente una parte de esos recursos pueden ocuparse para planilla suplementaria. Pero en definitiva, en promedio estamos hablando de unos 2 millones por docente que se litiga en estos casos y donde nosotros hemos ido ganando los juicios. Entonces yo insisto, aquí hay algo muy grave. Si hay autoridades que se pueden permitir simplemente desacatar fallos, porque el lunes en la Comisión de Educación, y eso quedó en las actas, hubo dichos muy graves. Hubo un alcalde que dijo, nosotros si nos quieren obligar a pagar vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo no se pregunta si hay juicio ejecutoriado, fallo de la Corte Suprema. Una autoridad puede simplemente llegar y decir, un ciudadano, tú, yo, podemos decir, mire, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con el fallo, así que simplemente no lo acato. O como dijo un abogado de la Asociación Chilena de Municipalidades que dijo que la Corte Suprema estaba confundida. Y entonces cada vez que a mí no me guste un fallo yo voy a alegar que está confundido, que los jueces estaban confundidos. Va a haber que pedirle que aclare qué significa jueces confundidos. Ya, si tomamos en cuenta la voz de la justicia como la última palabra, digamos que así debiese ser, los municipios hoy día estarían obligados entonces a pagar estos dineros que se le adeudan a los profesores, más allá de que los alcaldes digan que hay una confusión, etcétera, pero a eso estarían obligados hoy. Pero aquí tenemos un problema práctico, Mario, que es que en el fondo tenemos muchos municipios que me imagino no cuentan con esos recursos. Hay municipios que obviamente están súper endeudados, que tienen déficit importantes y parte de esos municipios están estudiando hoy día demandar al fisco, porque dicen que finalmente aquí hay un problema desde la instrucción para los pagos que se da desde el Mineduc y que por lo tanto ellos no serían los responsables, sino que sería el Estado. Me imagino también en la perspectiva de que sea el Estado el que ponga estos recursos y les salte la deuda a los profesores y no los municipios que no cuentan, a lo mejor muchos de ellos, algunos contarán, otros no, con esas arcas. ¿Cómo ves tú esa estrategia de los municipios? Mire, efectivamente son montos importantes y efectivamente hay municipios que realmente les produce una situación económica compleja y yo creo que dada la magnitud del problema el Estado debe intervenir. ¿Hay responsabilidad del Estado desde el punto de vista, porque igual los municipios los podríamos considerar parte de la responsabilidad del Estado, pero me refiero a las autoridades de educación, central, al Ministerio de Educación, que es el que debe normar y dirigir estos procesos de pago, me imagino? Nosotros creemos que sí, porque efectivamente el Ministerio de Educación durante mucho tiempo sostuvo una tesis parecida a la de los municipios y en ese sentido instruyó. Pero ocurre que esto ha sido resuelto. Fue resuelto por el Poder Judicial. Se cayó aquí el micrófono. No importa. Fue resuelto por el Poder Judicial y por lo tanto, a nuestro entender, eso está resuelto. Y efectivamente los municipios, yo, para ser justo, creo que ellos tienen razón en reclamarle al Ministerio de Educación que el Ministerio de estas instrucciones. Y nosotros cuando reclamamos este intento de desacato de los municipios también habría que agregar a la ministra. La ministra ha hecho declaraciones muy desafortunadas, también en un sentido como avalando la tesis de los municipios, y también en una postura abiertamente de desacato. Uno siempre escucha a las autoridades y es lo correcto decir, a nosotros no nos corresponde comentar fallos judiciales, pero la ministra de Educación se ha permitido comentar estos fallos judiciales y derechamente yo creo que a una autoridad no le corresponde. Si hay un fallo de la Corte Suprema, entonces lo que corresponde a las autoridades es simplemente acatar aquello. Y yo creo que efectivamente, por la magnitud del problema, estamos hablando de entre 300.000 y 500.000 millones si todos los municipios demandaran. Hasta ahora han demandado, colegas nuestros han demandado en unas 120 comunas y son 345, o sea, y nuestra instrucción, obviamente, que tenemos que darle a nuestros colegas como organización gremial es que este derecho corresponde y que procede la demanda. Nosotros en ese sentido estamos orientando porque es un derecho que ya está establecido, es un salario que no se nos ha pagado y cuando hay tanta deuda con nosotros, obviamente el camino que nos queda es simplemente el camino judicial. Por lo tanto, yo creo que sí, y yo hago mía las palabras del presidente de la Comisión de Educación, Rodrigo González, en la sesión, quien dijo, los profesores tienen derecho a este cobro, así lo ha establecido la justicia, y cuando hay fallos judiciales solo corresponde acatarlo, pero a su vez este es un problema de Estado, por la magnitud que tiene, no podemos permitir que los municipios entren en una situación de crisis económica tan severa y por lo tanto el Estado debe intervenir. Y el momento propicio para hacerlo es ahora que se está discutiendo la ley de nueva educación pública. Yo te voy a preguntar hasta qué punto esto se podría dilatar, porque en realidad con estas miradas distintas, con lo que tú interpretas como un desacato por parte de los alcaldes y me dices que además estaría en la misma postura la ministra, uno dice, bueno, ¿cuándo se ejecutarían esos pagos? ¿Cuánto se puede extender esta situación? ¿Qué van a hacer los profesores? ¿Y cómo afecta esto a una discusión que está abierta hoy día, que es la nueva educación pública? Porque recordemos, hay un proyecto para desmunicipalizar. Hoy día se por lo tanto, podría haber, y hoy día se vota en el Senado además, entonces podría haber ahí cierto apremio por saldar esta deuda antes o podría haber una herencia de esta deuda para el nuevo sistema que va a regir a la educación pública.
Claro, sin perjuicio que nosotros tenemos cuestionamientos más de fondo a la ley de nueva educación pública sobre su estructura misma. Este tema del endeudamiento es uno de los temas que nosotros hemos puesto muy en la palestra. Y hoy día que se vota en el Senado, yo le escribí una carta a cada uno de los senadores poniendo énfasis en este tema del endeudamiento, porque aquí estamos a puerta que se genere una deuda histórica 2. Tú comprenderás que cuando todavía no tenemos justicia para la primera deuda histórica original en los años 80 y ahora se pretenda hacer un traspaso de docentes de 106.000 profesores, en definitiva, municipales, que se traspasarían gradualmente a una nueva institucionalidad sin que quede resuelto este problema de las deudas, eso sería gravísimo. Sería gravísimo, por un lado, porque originaría una deuda histórica 2, porque en el tiempo, si hoy día cuesta cobrar, imagínate lo que costaría si ya ni siquiera van a ser funcionarios de los municipios, nuestros colegas, pero además porque no puede la nueva institucionalidad, si se pretende que funcione relativamente bien. Voy a soslayar por ahora nuestras críticas a que esa nueva institucionalidad para nosotros no es la adecuada, pero incluso aceptándose que sea esa la que en definitiva se apruebe, no puede partir con 106.000 profesores endeudados o un número tan significativo de profesores con deuda. Ya, para ustedes entonces el requisito es que se salde la deuda para recién ahí pensar en un nuevo sistema de El requisito es que la misma pública. ley establezca que no puede efectuarse el traspaso mientras no queden saldadas completamente las deudas, esté contemplado el mecanismo para saldar esas deudas y esté el financiamiento para saldar esas deudas. Ahora, si hay demandas al fisco por parte de los municipios, esto se empieza a enredar y se empieza a complicar, porque ahí ni siquiera puedes decretar por ley que esa deuda debe estar saldada, tienes que esperar a que esos juicios terminen. No, Y me porque son imagino dos que no cosas son juicios distintas. tan Los juicios que cortos. nosotros tenemos ejecutoriados ya están ejecutoriados. No, Ahí eso solo sí, yo estoy corresponde el pago. diciendo los juicios que podrían o las eventuales acciones legales que pueden interponer los municipios en contra del Estado para ver finalmente quién paga esos dineros. O sea, Si legal- recién ahora los municipios empiezan a demandar al Estado, podrías tener ahí litigios que a lo mejor no son tan cortos y que comprometen de alguna forma los plazos para que una ley pueda zanjar la deuda, ¿o no? Mire, la solución más que jurídica, porque es bien dudoso que siendo el municipio directamente el empleador y habiendo recibido los recursos pueda demandar al Estado. Puede hacerlo tal vez, pero yo creo que es un punto más político que jurídico a esta altura. O sea, el Estado de Chile debe proveer los recursos, sobre todo ahora que se está a puertas de una nueva ley que va a originar un enorme cambio, debe proveer los recursos para que estas deudas queden saldadas. Después verá cómo arregla con los municipios, los descontará gradualmente de sus propios presupuestos. Una especie de préstamo, eso Es una especie de préstamo, pero los recursos deben estar disponibles. Lo que no puede ocurrir es que se pretenda cargar sobre el profesorado una vez más una carga enorme, que en este caso sería que asumiéramos nosotros la pérdida. Eso es lo que nos corresponde. Si tenemos un derecho legal, si hay salario que no se nos ha pagado, si hay recursos que se mal ocuparon, no podemos ser nosotros los docentes los que paguemos con ese asunto. Mario, lo que más le preocupa probablemente a muchos papás que se han visto afectados indirectamente por esta situación es qué pasa con las manifestaciones, movilizaciones, las acciones que pueden tomar ustedes como profesores. Hemos visto incluso paros. Yo no sé en qué situación estamos hoy. Teníamos una situación particularmente compleja en San Fernando. Hemos tenido otras situaciones en otros lugares, en Copiapó, donde de hecho se detuvo al alcalde a raíz de esto mismo y estas deudas. ¿Cuál es la situación actual? ¿Tenemos algún lugar que esté con este tipo de conflicto? ¿Ya cesaron ese tipo de acciones o todavía estamos en riesgo de que haya movilizaciones que al final afecten lo que yo sé que los profesores no quieren afectar, pero que sí se afecta, que es la calidad de la educación y el servicio y el derecho de la educación que reciben los niños que se terminan quedando sin clases? Muchas veces estando de acuerdo con la demanda de los profesores, no quiero cuestionar eso, pero sí aquí hay un daño y un perjuicio real a la familia. Sí, mira, es muy buena tu pregunta porque permite evidenciar cómo ocurren las cosas. O sea, hoy día hay por lo menos unos 150 municipios con algún nivel de deuda con los profesores. Y no hay 150 municipios en paro. Lo que demuestra que nuestra paciencia es bastante infinita. Nuestra paciencia como docentes, mis colegas, debiéndoseles previsión, debiéndoseles derechos como estos, habiendo juicios ejecutoriados, no están en paro porque justamente por una conciencia, por una preocupación por los niños, en general el profesorado acepta y aguanta bastante, pero todo tiene un límite. Y obviamente si este tema no queda resuelto, estamos en condiciones de asegurar o de aseverar que es altamente probable que tengamos que movilizarnos. Si se pretende aprobar una ley que nos lleve a una deuda histórica 2, tú comprenderás que eso para nosotros es absolutamente inaceptable. Hoy día se vota en el Senado, después esto vuelve a la Cámara de Diputados, tenemos algunas semanas, un par de semanas, para que esto se resuelva. Si esto no queda resuelto, evidentemente el camino que nos va a quedar a nosotros no va a ser otro que las movilizaciones. Pero como tú muy bien dices, producto de nuestra preocupación por los niños, producto de nuestra responsabilidad, es que se tiene paciencia que a veces incluso puede parecer exagerada, porque si a ti durante meses no te pagan la previsión, si durante meses no te pagan todo lo que corresponde de tu salario, si te están pretendiendo llevar a una situación de endeudamiento de una deuda histórica 2 nuevamente, nosotros
no vamos a tener otro camino más que movilizarnos. Pero mira toda la paciencia que hemos tenido. Entonces es al revés de lo que se piensa muchas veces, que los profesores por cualquier cosa hacen paro. Nosotros tenemos muchísimas razones para estar movilizados, pero por responsabilidad muchas veces buscamos otros caminos antes de llegar a la movilización. Pero llega un punto en que eso no se puede seguir aceptando, ciertamente. Mario, durante el transcurso de la entrevista has dicho que la nueva institucionalidad que se está discutiendo para la educación pública, que básicamente se trata de desmunicipalizar, no los tiene contentos. ¿Por qué? Porque aquí se ha dicho durante años, desde que se empezaron a instalar las distintas peticiones, desde el movimiento pingüino inicial hasta el movimiento estudiantil que vuelve a estallar el 2011, se ha dicho que hay que desmunicipalizar, que los municipios no han sido buenos sostenedores. Y esta es la muestra de que en algunos municipios, no en todos, porque hay algunos que lo han hecho bien, pero gran parte de ellos no lo han hecho bien, a lo mejor no han utilizado bien los recursos, no han tenido la capacidad de gestionar la educación. ¿Por qué entonces, si se busca desmunicipalizar, ustedes no están contentos con este nuevo proyecto de educación pública? Mira, te lo voy a decir en una frase bien sintética, pero que es muy certera. Cambia quien administra el modelo, pero se mantiene exactamente el mismo modelo. Y no es solo un problema de que haya alcaldes más eficientes o menos eficientes, porque tú podrías tener después directores ejecutivos más eficientes y otros menos eficientes, pero se va a administrar el mismo modelo. Si estamos hablando del tema del financiamiento, por ejemplo, ese es un tema central. La educación pública no puede seguir financiándose por vía voucher o vía subsidio a la demanda, que es una lógica en donde te obliga a la escuela pública a competir con la escuela privada por la captación de clientes. Ya, y se entra en una lógica que se paga finalmente por asistencia. Asistencia media. Si los niños no van, no se entrega esa asignación, ese recurso, y por lo tanto los colegios tienen menos dinero para poder Exactamente, un presupuesto inestable, un financiamiento inestable. Y ¿ustedes quieren que aquí haya un financiamiento a la matrícula, la cantidad de niños que en el fondo se matriculan en cada uno de los establecimientos? Lo que se llama financiamiento basal, que le da estabilidad al financiamiento de la educación pública, pero además la saca de esta lógica de competir en un mercado, como si la educación fuera un bien de consumo. Tenemos un expresidente que dijo que la educación era un bien de consumo. Nosotros rechazamos esa concepción. Porque cuando tú entiendes que la educación es un bien de consumo, entras en todas estas lógicas de marketing, de captación de clientes, como si esto fuera un producto. Y la educación pública no puede regirse por esa lógica. Entonces, si no cambia el sistema de financiamiento, se mantiene uno de los pilares del modelo que hemos tenido todos estos años. Aunque ya no estén los alcaldes de la gestión, se sigue administrando el mismo modelo. Esta ley pretende o establece que estos servicios locales que van a asumir la nueva educación pública van a seguir siendo sostenedores, que es otro pilar del modelo, igual al público con el privado. Y la educación pública tiene una finalidad y una función distinta a la educación particular. ¿Y cuál es la propuesta en este sentido, en cómo administrar los colegios? Los colegios debieran primero financiarse por un financiamiento basal. No, el financiamiento me queda claro. Y segundo, debe eliminarse esta condición de sostenedor, porque eso tiene jurídicamente consecuencias, que es la de que está establecida en la Ley General de Educación, que si son sostenedores tienen el mismo trato por parte del Estado, obligación del mismo trato por parte del Estado. El Estado de Chile tiene una condición muy sine qua non, muy singular, muy sui generis, que es de que el Estado considera que sus propios colegios tienen que tener el mismo trato que la escuela particular. Eso no ocurre en ningún país del mundo. En todos los países que hay buena educación, y los ejemplos son típicos, Finlandia, qué sé yo, países europeos, países asiáticos, el Estado tiene a cargo un sistema de educación pública que tiene un trato distinto al que tiene el particular. Es un trato preferente. Tiene un trato preferente porque tiene una finalidad distinta desde el punto de vista social. Entonces, nosotros en esta lógica de mercado, donde se trata como que compitan en igualdad de condiciones, cuando tienen finalidades distintas. ¿Ya? Esto es como si tú dijeras, mira, vamos a igualar a Carabineros de Chile con una empresa privada de seguridad y van a tener por parte del Estado el mismo trato. Es ridículo, ¿no es cierto? Nos suena ridículo que algo pudiera ocurrir de ese modo. Carabineros de Chile tiene una finalidad especial, es la policía pública, y la seguridad privada tiene otra finalidad. Bueno, en educación se le da el mismo trato a la educación pública que a la privada, y esta ley no corrige aquello. Entonces eso es nefasto, eso no va a fortalecer la educación pública como se pretende. Bien, hoy día se vota, nosotros esperamos que ser escuchados. ¿Qué expectativas tienen hoy? Mira, no tenemos grandes expectativas en términos de los cambios de fondo, pero nosotros vamos a seguir haciendo esta función pedagógica de explicar y alertar sobre lo que pasa. En el Senado tenemos menos expectativas de la que podemos tener en la Cámara de Diputados una vez que este proyecto vuelva, porque en aquellos puntos que haya diferencia tiene que volver. Y por lo tanto ahí tenemos un espacio donde esperamos seguir influyendo.
Bien, pues nos vamos a quedar pendientes a lo que se vote el día de hoy y también a lo que pueda pasar con el destino de esos dineros, a ver si es que efectivamente se hace el pago a los profesores y se termina con toda movilización o con cualquier tipo de afectación que puedan tener los niños y la familia. Estado de Derecho, Carla, eso es Sí, sine qua non. yo entiendo ese llamado, pero además de recoger eso, ojalá que se normalice la situación pensando en tantos niños que necesitan y a los que se les ha hecho una promesa además de educación de calidad. Y en el fondo para eso tenemos que tener a los profesores tranquilos trabajando en la sala de clases. Así es, eso es lo que nosotros queremos. Muchas gracias, Mario. Que le vaya muy bien, un buen día, ¿no?